Voy a grabar en este momento. Bien, entonces, resumiendo, los gráficos son para variables discretas y para variables continuas. El de variables discretas es el mismo para variables cuantitativas. Para variables continuas, les decía, los gráficos son el histograma y el polígono de frecuencias. El histograma es el mismo gráfico de barras, solo que las barras en este caso van unidas. Y el polígono de frecuencias les decía que es un gráfico de líneas prácticamente, pero hay polígonos de frecuencias absolutas, relativas, principalmente porcentuales, y las acumuladas. Las acumuladas, el gráfico recibe un nombre específico. Son las ojivas. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tipos de gráficos que vamos a revisar. Y aquí está un poco la teoría de eso. El histograma está formado por una serie de rectángulos unidos entre sí, cuya anchura es igual al tamaño del intervalo de clase y de área proporcional a los elementos que caen dentro de esta clase. Su ancho es el ancho de clase y su altura es la frecuencia. Por eso es que dice que el área es proporcional a los elementos que caen dentro de cada clase. Entonces, vamos a graficar unas barras de ancho igual al tamaño del intervalo de clase y de altura igual a la frecuencia. En el primer caso, las frecuencias absolutas, que es el que más se utiliza. Raras veces se utiliza el de frecuencias acumuladas. También poco se utiliza el de frecuencias relativas porcentuales, más que todo, porque el de las frecuencias relativas unitarias son muy pequeños los valores. Ustedes saben que los valores aparecen entre 0 y 1 y que sumados todos dan 1. Entonces son un poco menos frecuentes de ver. Más que todo el de frecuencias relativas porcentuales. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué tipo de límites se utilizan en este gráfico? Bueno, los límites reales. Por lo que les explicaba ayer, son los límites reales. Porque en realidad, y valga la redundancia, esos límites reales son límites. ¿Ya? Porque establecen un valor hasta donde llega una clase y donde termina una clase y comienza la otra. ¿De acuerdo? Mientras que el polígono de frecuencias, bien, el polígono de frecuencias no utiliza los límites reales, utiliza los puntos medios. Y por esa razón es fácil construirlo a partir del histograma. En el polígono de frecuencias se utiliza el punto medio, se coloca en el eje horizontal porque generalmente este es vertical. Se coloca en el eje horizontal los puntos medios y se va a ubicar un punto en el plano. El punto, la ordenada más bien, es decir, la coordenada en el eje vertical será la frecuencia absoluta. Podemos registrar, les decía, la frecuencia relativa porcentual o la frecuencia acumulada. ¿Ya? La ascendente y también se puede con la descendente. Entonces sería el polígono de frecuencia. Vamos a entrar al histograma ahorita. Y para eso considero la distribución que se hizo el día de ayer, cuando organizamos las estaturas de los 90 estudiantes en 6 clases. Se pedía 5 clases, pero resultaron 6.
que no es ningún problema que resulte una clase más. Entonces, teníamos que las frecuencias son para la primera clase 23, para la segunda 20, para la tercera 27, para la cuarta 17, para la quinta 2 y para la última o sexta 1. Ustedes pueden apreciar aquí en la tabla, pueden apreciar que hay una clase al principio, esta clase con frecuencia 0, al principio y al final. Una frecuencia con, voy a poner otro color mejor. A ver si va a ver más. Aquí. Ya van a ver por qué es. Y estas son las clases que encontramos. Pues, ¿cómo las vamos a registrar en el gráfico? ¿Cómo las vamos a representar en el gráfico? Aquí, por aquí he colocado el gráfico. Este es el gráfico. Les decía que son una serie de rectángulos con ancho, el ancho de clase, límites reales. Yo aquí le había puesto límites aparentes porque en el gráfico de barras que hace Excel, las hace separadas. Entonces, yo aquí traté de unirlas, de hacerlo de esa manera, uniditas. Pero le he cambiado aquí. Los límites entonces reales son de ¿cuánto? 142.5 a 149.5. De 149.5 a 156.5. Y va. Entonces la primera llega desde 142.5 a 149.5. La segunda de 149.5 a 156.5. A 163.5 la tercera, la cuarta a 170.5 y así sucesivamente. Y quiero que observen que la primera y última clase aparece con altura 0. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de colocarlas? Solo separar las barras del eje. Más que estas las tengo en 3 dimensiones. Entonces, mediante esto solo se separan las barras del eje. ¿Ya? Y quedan ya las barras que necesitamos representar, que son las de colores, desde la café hasta la verde. ¿Ya? Y si observan con atención, las alturas, por aquí es 23 más o menos, por aquí es, no, aquí es 20, me estoy yendo mal 20, aquí creo que es 27, por aquí es 27, por aquí es 19 o 18, no, 17, 17 creo que es este. Bueno, hay que ver la tabla. Este creo que es 4 y este es 1. Observemos. No, 2. 2 y 1. 23, 20, 27, 17, 2 y 1. Después este de aquí, el amarillo, tiene altura 2. Y el otro 1.
Y ahí están las barras. Se llama histograma. Hay una cosa importante que debemos hacer a la hora de elaborar un gráfico que represente información estadística. Y es colocarle un título. Eso es importante, porque si no tenemos un título, no sabemos qué está representando. Si ustedes observan el periódico, leen el periódico, y nos presentan noticias y generalmente con la noticia va información de este tipo. Y es más, ¿cómo se llama? Beneficioso mostrar un gráfico a mostrar una tabla. Cuando uno ve la tabla, como que, bueno, y aquí este montón de números, ¿qué significa? Debe saber un poco de estadística para poder. Pero si ve el gráfico, le llama la atención las figuritas y comienza a observar y ve una gráfica más grande, una barra más alta, una barra más pequeña y ve lo demás, ¿verdad? Entonces comienza a preguntar, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Ya, entonces es más fácil de interpretar la información, de hacer una lectura de esos datos que representan una variable en una población de interés, ¿ya? O de una muestra de la población de interés. Ese interés es el de la noticia, ¿verdad? El comunicador desea transmitir al público esa noticia. Y pues los gráficos son una buena manera de transmitir información. Los gráficos ustedes los van a encontrar en el periódico, en las noticias, en las memorias de labores, en los trabajos de investigación, digamos, los sociólogos utilizan bastante esto, representan bastante, tanto que hay programas que se dedican al análisis estadístico, muy bonitos, muy interesantes, específicamente para sociólogos. Los mercadólogos también, los profesionales de las ciencias comerciales también. Ellos utilizan bastante información estadística. Y en todas las áreas prácticamente se utiliza representar información estadística de forma gráfica. Y este es un primer gráfico, ¿verdad? El histograma. ¿Para qué tipo de variable? Continua. Oigan bien, variable continua. Bien, luego viene el gráfico llamado polígono de frecuencias. Ese es bien sencillo. Tengo la tendencia de simplificar esto yo, ¿verdad? ¿Se han fijado? Este gráfico no, con este color. Este gráfico se construye con los puntos medios de cada clase. Por ejemplo, este otro con los puntos medios. Este otro, aquí otro, aquí otro, este de aquí. Y las frecuencias, ya las tengo marcadas aquí. Frecuencia aquí, frecuencia aquí, frecuencia aquí. Aquí es cero. Una frecuencia cero. Aquí, aquí, aquí. Y aquí que es cero. Entonces sale un gráfico con líneas. Una línea de aquí para acá, otra línea de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y de aquí para acá, y por último aquí. ¿Por qué esta primera y esa última clase con frecuencia cero? Porque se tiende a cerrar el polígono.
Ese es un polígono cerrado. Es simplemente estética. No es que nos ayude con la naturaleza de los datos. Para nada. No es eso, es pura estética para que se vea mejor el gráfico. Lo tengo construido aquí abajito. Polígono de frecuencias. Siempre el título y en este caso un polígono de frecuencias absolutas. Polígono de frecuencias absolutas de las estructuras de 90 estudiantes de primer año de bachillerato. Y observen, en la primera clase que aparece en la tabla, el punto medio es 0,46. En la segunda, 153, 160 en la tercera, en la cuarta, 167, en la quinta, 174, 181 en la sexta, en la séptima, 188 y en la octava, 195. Como agregamos 2 y eran 6 clases, tenemos 8 clases. Y en el primer punto medio, la frecuencia es 0. En el segundo, 23. En el tercero, 20. En el cuarto, 27. En el quinto, 17. 2 en el sexto. En el séptimo, 1. Y en el octavo, 0. Y ahí están las líneas que tracé imaginariamente. Ahí atrás. Aquí, aquí, aquí y aquí. La línea. Este es el polígono de frecuencias. Es más sencillo. Es más sencillo. Menos visual. ¿Qué podríamos hacer aquí? Cambiar tipo de línea. Quizás ponerle una trama, un fondo. Para que se vea atractivo visualmente. Pero no es complicado. Allá se ven las barras de colores. Aquí una línea. ¿Ya? Y podemos colocarle estos valores aquí para que la lectura sea menos difícil. O sea, menos complicada, ¿verdad? Que sea un poco más fácil la lectura, la interpretación de los datos. Fíjense que si la leemos, nos damos cuenta que en la tercera clase real, ¿verdad? De esa distribución de clase y frecuencias, ese grupo de estudiantes es donde hay más, tiene la mayor concentración, son 27. Y este va desde, ¿cuánto? 163.5 hasta 170.5. Los rangos comprendidos entre esas estaturas, ahí es donde está la mayor concentración de jóvenes, de estudiantes. 27 estudiantes tienen esas estaturas, comprendidas entre esos valores. El grupo que le sigue es el primero, de 149.5 a 156.5. 23. El tercero es el de 20, el cuarto es el de 17. Miren cómo van alternados. Y los últimos, y esto es lógico, ¿verdad? No es mucha gente la que tiene estaturas grandes, son pocos. Aquí un poco extraño porque son de 181 a 185, que es el otro, solo hay 3. Bueno, en realidad de 177.5 hasta 185 porque hay uno de 185. Ya, entonces ahí están la menor concentración. Y todavía por la edad, ¿verdad? En este grupo. Pero esta gente todavía seguirá creciendo. Algunos jóvenes aquí les ha agarrado un poco la tarde para crecer, pero se van a estirar. Las chicas sí están un poco más concentradas aquí, en estas estaturas. Pocas de ellas
pasan de ti. Pero los jóvenes y los jovencitos, eso sí, pasan. Alguna que otra chica por aquí, ¿verdad? Muy pocos, muy pocas. Entonces ahí está representada esa información en un polígono de frecuencia. Podría hacerse un polígono de frecuencias acumuladas. El de las acumuladas ascendente siempre va a ir así, ¿verdad? Va a ir creciendo hasta llegar aquí a 90. En el eje vertical, aquí tendría que ir 90. Y para abajo las. Este es el de ascendentes. Pero puede haber de descendentes. Ese viene al revés, viene así. Para abajo. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, chicos. No, profe, ninguna. ¿Estamos claros? Bueno, esto de los gráficos quizás ustedes lo hayan visto en básica. No creo que sea tan complicado. Y los otros menos. Veamos los gráficos para variables discretas. Al final les voy a pedir que representen una de las distribuciones que están por ahí en un gráfico y me lo van a mostrar. A ver si me lo pueden mostrar. Me lo mandan ahí al WhatsApp y yo creo que se pueden compartir imágenes, ¿verdad? En el chat. Bien, aquí me faltó uno. Lo voy a poner gráfico de líneas. Aquí vamos a poner mayor, los diagramas circulares o pastel. Los gráficos para variables discretas y para variables cualitativas también se utilizan estos. Son el gráfico de barras, los diagramas circulares o gráficos de pastel, que se les llama, y los gráficos de líneas, o el gráfico de líneas. Este último es bien interesante. Bien, el gráfico de barras es parecido al histograma, solo que en el caso de este tipo de variables, las barras son separadas. ¿Ya? Y el ancho siempre igual si se han organizado por clases, porque podrían organizarse por clases. Cada clase, el ancho de cada clase. Si son variables cualitativas, las categorías en que se divide esa variable, porque hay distintas categorías. Y siempre la altura es proporcional a la frecuencia. Absoluta, principalmente. Bien. Aquí les voy a mostrar, bueno, son rectángulos, ¿verdad? Separados. Aquí son separados, no son unidos como en el histograma. Aquí son separados. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplo. La siguiente tabla muestra la matrícula global del sistema educativo de nuestro país en el año 1995. Un poco vieja esta información, pero la extraje de una memoria de labores del Ministerio de Educación de ya hace rato. No siempre uno tiene acceso a estos documentos, pero de ahí la saqué. Y está la información aquí. Por nivel educativo. Y es la matrícula nacional. Ese año en parvularia se tuvieron 135.019 niños.
En básica se tuvieron 1.062.502 en un programa que se llama Educo, que todavía está por ahí, que los profesores, este programa se diferencia en que los profesores son elegidos por la comunidad y normalmente estos programas están en esas escuelas que están muy lejos, en unos cantoncitos muy lejos. En este programa, en ese año, hubieron 113.728. Este programa Educo tiene escuelas con educación básica, de primero a noveno grado. Hay algunas pocas que tienen educación parvularia, pero es bien específico. Otro programa que existe es el tercer ciclo nocturno, que hoy están desapareciendo, pero en ese año estaba con una matrícula de 20.086. Es el grupo más pequeño. Solo instituciones públicas. El nivel medio en ese año fueron 142.978. Más o menos en esta fecha, solo en segundo año de bachillerato andan alrededor de 80.000. Ya que esta cifra ya se quedó pequeña. En nivel superior, 119.516. Bueno, esta cifra baja porque no toda la gente tiene, todos los estudiantes tienen, los jóvenes tienen acceso a la educación superior. La educación superior prácticamente es un privilegio aquí. No todos tienen esa posibilidad. El que lo logra es porque trabaja. Al salir de bachillerato consigue trabajo y con mucho sacrificio sale del trabajo para la universidad. Les comento eso porque ustedes son privilegiados. Ustedes tienen personas detrás de ustedes, sus padres, sus responsables familiares, que trabajan para que ustedes se superen académicamente y de esa manera mejorar su calidad de vida. Si yo les preguntara a ustedes qué están haciendo sus papás en este momento, la mayoría me respondería que están trabajando. ¿Y para quién trabajan? Bueno, ustedes saben la respuesta. Para que tengan sus cositas ustedes, para que no pasen las cuestiones que ellos pasaron, porque habían menos recursos en el pasado, ustedes los tienen y tienen que aprovecharlos. No todos tienen los mismos recursos, pero los que se tienen hay que aprovecharlos. Porque hay mucha gente que quisiera lo que tienen ustedes. Muchísima gente que quisiera lo que tienen ustedes. Ahora bien, el mérito está en querer ser alguien más. Ayer les hablaron un poco de eso, de las metas que deben tener y superarse siempre. Bueno, este comentario por lo el nivel de educación superior, que no es mucho, es poco, ¿verdad? Y en educación de adultos, que hay programas específicos para educación de adultos, están las escuelas nocturnas, solo en el nivel oficial público, escuelas públicas, el nivel de adultos que tiene bachillerato nocturno, hay un bachillerato nocturno, existe un bachillerato, en ese tiempo era a distancia, ahora se llama bachillerato semipresencial. Y había uno, bueno, ese de distancia, el nocturno, el de la distancia solo iban los fines de semana, que es prácticamente el semipresencial.
para gente que trabaja. O sea, ese programa es de estudiantes que trabajan, ya, o trabajadores que quieren superarse académicamente por alguna razón. Porque de ellos nace o porque en las empresas donde están trabajando les exigen tener al menos el título de bachiller. Al menos. Entonces está la matrícula de ese año. Miren la cantidad, 1.723.964. Esto ha crecido, pero no pasa de los 2 millones. Ha crecido, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se representa este gráfico? Está aquí. Una serie de rectángulos, tengo yo aquí. Bueno, son prismas, en realidad son prismas. Una serie. Y así se ve a primera vista, ¿no? Que el nivel básico es el que tiene el prisma más alto, el rectángulo este, veamos el rectángulo este, la cara de frente más alta. Bueno, son 1.062.502. Es más de la mitad del total de estudiantes de todos los niveles de ese año. Y podemos comparar las otras barritas. Los otros rectángulos prácticamente son una línea comparada con esta. En la primera 135.000. No es ni la décima parte. O quizás un poquito más de la décima parte. Ese es el nivel parvulario. En el nivel de Duco es menos todavía. Un pedacito. En el tercer ciclo nocturno, menos todavía. En el nivel medio crece un poquitito. En el nivel superior, menos. Y en el nivel de adultos, también pocos. No los que tienen menos, pero sí son pocos. Entonces, ahí están representados. Tiene la leyenda aquí, cada nivel, cada categoría de la variable nivel de educación. Y como ven ustedes aquí están los valores, ¿verdad? En una escala un poco reducida, ¿verdad? 1.000.000 y algo aquí. Ya, ponerlos todos estos números aquí es un poco extraño. Pero ahí está bien representado. Al leer el gráfico, uno se da cuenta, así, de primera, que el nivel de educación básica es el más grande. El que tiene más. ¿De acuerdo? Bien. Ahora el gráfico circular o pastel. Este gráfico circular Este gráfico circular de pastel es bien interesante.
Es bien interesante porque muestra también de una forma gráfica la información así muy, muy interesante. En el gráfico de barras solo tomamos la misma información y la representamos. En el gráfico de pastel tenemos que hacer un cálculo, ¿ya? Y utilizamos la frecuencia relativa para eso. Aquí hay que encontrar los tamaños de los sectores que representan cada una de las categorías de la variable a representar. Nivel de educación tiene estas categorías, 7 categorías. Y para cada una de esas categorías debe haber un sector circular. ¿Ya? Como se le dice también de pastel, una porción de pastel. Esa porción de pastel inicia en el centro del pastel y aparece con unos radios hacia el perímetro y forma una porción ahí, como partir un pastel. Por eso es que se le llama gráfico de pastel. Bien, la frecuencia relativa se calcula pues dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos y esto se multiplica por 360 grados para encontrar el sector y graficar el sector. También se puede calcular el porcentaje, ¿ya? Ahora, es la misma expresión, pero en lugar de multiplicar por 360, se multiplica por 100, la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos esos cálculos primero para poder representar. Y aquí viene. Aquí está la tabla. He representado los porcentajes. ¿Cómo los he obtenido? Estos porcentajes. Escribo aquí un poco. Escribo un poco aquí. Para parvularia, por ejemplo, 135.019 por 100 entre 1.723.964 por 100, ¿verdad? Si operan esto, les va a dar 7.8%. Con un ángulo en grados de 28.2. El ángulo, ¿cómo se calcula? Dividiendo 135.019 entre 1.723.964 y multiplicando por 360. Y deben obtener 28.2. Ese es el ángulo del sector circular. Para el siguiente nivel, básica, dividimos 1.062.502 entre 1.723.964 y encontramos si es el porcentaje multiplicando por 100, si es el sector multiplicando por 360. De ahí se obtiene 61.6% y 221.9 grados. Y hacemos lo mismo con los otros niveles. Con Educo, 113.728 entre 1.723.964 multiplicado por 100 para el porcentaje y multiplicado por 360 para el ángulo del sector circular que lo representaría. En tercer ciclo nocturno, que es el más bajo, dividimos 20.086 entre 1.723.964, multiplicamos por 100 para el porcentaje y multiplicamos
o multiplicamos por 360 para el ángulo. El ángulo resulta bien pequeño. También el porcentaje 1.2%. El ángulo 4.2 grados. Para el nivel medio, 142.978 entre 1.723.964. Multiplicamos por 100 para el porcentaje y por 360 para el ángulo del sector circular que lo representaría. Para el nivel superior, 119.516 entre 1.723.964 por 100 para el porcentaje y por 360 para el ángulo del sector. Y por último, 130.135 entre 1.723.964 multiplicado por 100 para el porcentaje, quedando 7.5%, y multiplicando por 360 para el ángulo del sector, que en este caso resulta ser 20.2. Una vez tenemos esos cálculos, nos vamos a formar el gráfico. Excel lo hace de una vez, ¿verdad? Lo hace de una vez Excel. Pero si nosotros lo queremos hacer, vamos a proceder así. Una media explicación. Comenzamos en un punto. Ubicamos el centro en el pastel y comenzamos a ubicar los sectores. El primero es de 28.2 grados. Este iría más o menos así. Aquí, 28.2 grados. Y así vamos a hacer con todos. A este se le puede dar un colorcito. Vamos a ver si le damos este, démosle este. El colorcito. Y le colocamos aquí el porcentaje, 7.8%, y el nivel es parvularia, o hacemos aquí un cuadrito leyendo. Podríamos ponerle parvularia. Si le pone, mejor todavía. El siguiente sector es 221.9 grados, casi 222 grados. Vamos a hacerlo con este color. 222 grados casi. Fíjense que si yo continúo con este radio aquí para hacerlo un diámetro, tengo 180 grados. ¿Cuánto tengo que agregarle para 222? 42, ¿verdad? Más o menos por aquí. Es el sector más grande. Yo digo que este sector va a llegar hasta por aquí. Le vamos a poner otro color. Vamos a poner un color suave. Podría ser este para identificarlo bien. Así. Y ahí está ya. ¿Qué sector representa? Básica. Voy a poner aquí básica. ¿Qué ángulo? Podemos ponerlo o podemos obviarlo, pero le podríamos poner aquí 61.6%. Miren, al ver el gráfico, se nota que es el nivel con más estudiantes. ¿Ya? Bien. Yo creo que ya se entendió cómo es que se hace. ¿O recordaron, chicos? Chicos, ¿dudas? Hola, hola.
Jovencitos, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe, todo claro. ¿Entendido? Va. Esto ya lo manejan algo ustedes, ¿verdad? Bien, me voy a detener ahí con la explicación esa y les voy a presentar el gráfico tal como lo hace Excel. Está más bonito el mío, miren. Miren cómo lo hace Excel. Pone el porcentaje, pero aquí pone una leyenda en la que pone los niveles. Parvularia, básica, educo, tercer ciclo nocturno, media, superior y adultos. Ahí va. Si ven, ¿cuál es el más chiquitito? El de Educo, ¿va? Este, este es el más chiquitito. Casi no se ve. Un 1 punto y algo por ciento. Entonces, uno al ver este gráfico se da cuenta, ¿va? Cuál es el sector más, cuál es el nivel que tiene más estudiantes. Es el nivel básico de primero a noveno grado, son 9 grados. Son 9 grados allí, en ese nivel básico, primero, segundo y tercer ciclo. Es la mayoría, la gran mayoría, sí, gran mayoría. Porque los otros sectores son bien pocos. Ya. Ahora ustedes pueden darse cuenta cómo, bueno, estos están distribuidos en 7 grados, en 9 grados, ¿verdad? Si dividimos ese 1.600.000, ¿cuánto? 1.062.000 entre 9. ¿Cuánto nos quedan? Más de 100.000, ¿verdad? Como 120.000 por grado. Y a bachillerato llegan 142.000. Puede ser que comiencen pocos y se vayan incorporando otros y los otros niveles, en los otros niveles ya hayan más, ¿verdad? O puede ser que se incorporen también algunos que han dejado algún año y hacen más grande el noveno grado, porque pasan a bachillerato. Ah, bueno, que aquí en bachillerato están todos los 3 años. En realidad es poco, ¿verdad? Si dividimos 1.062.000 entre 9, nos daría como 100, pongámosle 110.000 en noveno. O un poco menos de 100.000. Y son 142.000 en bachillerato y dividido entre 3 son 50.000. Es decir que de noveno pasa la mitad a bachillerato, imagínense. No todos tienen la capacidad de estudiar bachillerato, ahí está, y se quedan con noveno. ¿Qué piensan ustedes de esa realidad? Hola, niños. ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque esto debe ser parte del análisis de un gráfico. En este caso lo estamos haciendo, pero sirve la información porque es información real para analizar la situación social de nuestro país en el área educativa, ¿va? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que quizás la mitad de los estudiantes de noveno grado tienen la posibilidad de estudiar bachillerato. Para mí es triste, ¿verdad? Por eso es que el país ha estado metido en un problema de que no somos muy competitivos. Y pues eso pasa por esa realidad. Ahora, cuando ustedes tienen
una mejor dirección y tienen mejores instituciones educativas, desarrollan la mayor parte de su potencial. Y al desarrollar la mayor parte de su potencial, pues tienen más que darle a bueno, ustedes mismos, ustedes mismas, a sus familias y a su país. Pero imagínense que de estos jóvenes que salen de noveno, bueno, la mitad, o tal vez un poquito más salen para bachillerato, ¿qué hacen los otros? Unos se han metido en pandillas, otros se van a las maquilas a ser explotados con un salario muy pequeño. Y ahí dejan prácticamente sus vidas. ¿Y qué van a hacer los descendientes de estos? Repetir el mismo círculo porque probablemente no tengan para ponerlo a estudiar bachillerato. En ese tiempo todavía el bachillerato se pagaba, hoy ya no se paga, tienen más acceso, es posible que sea más, pero es una triste realidad la de nuestro país en eso. El llamado es para ustedes que aprovechen, ¿verdad? Que aprovechen la oportunidad que tienen de salir adelante. Y no en cualquier institución, porque nosotros no somos cualquier institución. Somos de lo mejor del país. Ya, entonces, yo pienso que toda esta información debe ayudarnos a ir haciendo más crítico nuestro pensamiento. ¿O qué creen ustedes? Vamos a ver, Camila Dubón, ¿qué crees tú? Camila, ¿estás por ahí? ¿O Melanie? ¿Qué piensa Melanie? Pues Yo, ya profe. es, Bueno, es una realidad bastante al país de que muchos alumnos se queden en un noveno grado, ya sea por una situación económica, por una situación voluntaria, que sería como se dijo, irse a o también muchas veces porque empiezan a trabajar y les gusta más obtener dinero que seguir con el estudio. Entonces, hay que sí siguen con el estudio y es bastante voluntario de ellos porque muchos no pueden seguir, pero ellos se esfuerzan para tener un nivel superior a ser universitarios y de ahí seguir con sus vidas y reforzar lo económico de la familia, ¿verdad? Correcto. De las personas que se quedan en los 90 grados, pues pueden seguir adelante. Como usted dijo, existen los niveles nocturnos, ¿verdad? Las escuelas nocturnas. Sí, hola. yo quería opinar. Dime, opina. Para mí, la educación del país, como usted dijo, no hay competencia. Y, por ejemplo, ¿cómo se llama? Es decir, cuando terminas noveno grado, para muchas personas ya es, terminé noveno grado, puedo ir a trabajar o qué sé yo. De hecho, creo que si no tuvieran, ahora de que piden hasta para ser conserje, el diploma de bachillerato, mucha gente seguiría quedándose en noveno grado. Son gente que a lo mejor en su familia no les enseñaron a aspirar para más. Son personas que quizás nunca pensaron en qué puedo hacer en unos cuantos años. Y es una suerte que a nosotros se nos haya puesto desde pequeños de que podemos estudiar para alguna profesión, podemos estudiar para, qué sé yo, tener algún negocio propio, entre otras cosas. Además, cuando terminamos eso de bachillerato, mucha gente, aquí, bueno, aquí en el país es muy evidente que en la universidad es bastante difícil. Es difícil porque, por ejemplo,
hay universidades en las cuales si llegas tarde y vos querés explicar tipo, es porque yo trabajo, es porque yo que tengo que pagar la universidad, y los maestros ahí dicen, bueno, no me interesa, pero tenías que venir a tiempo. Digamos, saliste tarde del trabajo, no pudiste llegar a la hora, y esas anécdotas e incluso esas experiencias hacen que la gente se desmotive a seguir estudiando. ¿Y qué pasa cuando te desmotivas vos? Llega un punto en el que tienes hijos y vos no vas a ser alguien que va a motivar a tus hijos porque ni siquiera tú pudiste ser motivado. Y eso ha afectado a las generaciones. La única solución para que las personas vayamos siendo más competitivas en el país y vayamos estudiando y queriendo sobresalir en más niveles, va a empezar desde cómo nos educan. Así que de aquí a unos años, por ejemplo, yo que estoy en esta edad, yo soy consciente de que no voy a ver cómo todo el país va a avanzar. Es decir, esto va a ir bastante lento, porque como dije, ese sentimiento de querer avanzar se inculca desde que sos pequeño. Y es ahí que las cosas van a funcionar bien para el país. Correcto, muy bien, muy buen aporte. Gracias, Yasmin. ¿Alguien más? Han tocado ustedes ahí unos puntos bien importantes. Fíjense que estos niños de 9º grado que no pueden seguir muchos lejos de aquí de San Salvador, provienen de familias numerosas. A veces son primeros hijos, o sea, los que les toca una carga con los pequeños, con los hermanos, porque los papás no pueden satisfacer las necesidades básicas y dejan de estudiar porque necesitan trabajar para llevar el soporte económico a la familia. Es bien triste esa realidad. Entonces, ustedes que tienen la oportunidad de esta, tienen que aprovecharla. Y tomarse, yo siempre les digo a mis estudiantes que tienen que esforzarse por formarse bien, ser de los mejores. Y si uno se mete eso en la cabeza, que va a ser el mejor, será el mejor. Porque los límites solo están en nuestra cabeza. Yo siempre les he dicho eso y me gusta mucho este eslogan de Don Bosco. El verdadero héroe es aquel que se vence a sí mismo. La heroína es la que se vence a sí misma, ¿verdad? Nada de estar compitiendo con otras personas, sino con su propia práctica, su propia realidad. Y en la medida en que nos esforcemos, vamos a conseguir las metas que nos propongamos. Y una vez así, con esa capacidad, ustedes pueden tomarse las instituciones oficiales, llegar ahí, trabajar y hacer el mejor trabajo en función de estas generaciones que vienen detrás de ustedes, que son más pequeños, para que tengan más oportunidades. Porque si no, no vamos a crecer como país. A mí me llena mucho de satisfacción el haber aquí en el colegio sido parte de los profesores que ha motivado a jóvenes para que vayan a competir a estos niveles de diferentes áreas, ¿verdad? En los grupos estos de competencia. Por ejemplo, el programa de talentos. Y me da, así le digo, tremenda satisfacción el hecho de que varios exalumnos que yo he tenido están becados fuera del país y serán unos profesionales de los formados en países primer mundo, ¿verdad? Por ejemplo, Japón, varios becados en Japón, varios en China. No sé si recuerdan, a principio del año les pusimos a Denis, que está en México, a una niña que está aquí, que esa niña ha triunfado, pues. La niña es investigadora. Y a nosotros, yo
estoy seguro que si le preguntan a mis compañeros, a todos nos gustaría verlos en esos lugares, a ustedes, a todos ustedes, a todos. Y por eso es que les llamamos a siempre a dar lo mejor de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, muy bonitas las participaciones. Me gusta esto, que sirvan estos datos para reflexionar sobre nuestra realidad y a tratar de cambiarla desde lo que nosotros hacemos. Ustedes, desde su formación, es su propio proceso de formación académica y nosotros colaborando con esa formación en ustedes. ¿Ya? Nosotros siempre vamos a estar a la disposición de ustedes. Aún que el otro año ya no estén conmigo, pueden contar conmigo para preguntarme sobre cualquier duda de matemáticas. Y yo estoy obligado no solo por ser un profesor de acá del colegio a ayudarles, sino porque creo que es una obligación moral y creo que desde esta parte yo puedo colaborar para que mi país, para que nuestro país cambie. Bueno, a empujar juntos entonces todo este tren, ¿verdad? Llamado país y hacer que nuestra gente mejore siempre. Y ustedes que no se les olvide que cuando estén en esos lugares, pues motivar a la gente. Ahí tocó un punto, Jasmine, muy interesante. No están motivados y no tienen gente detrás que los motive. Y ustedes pueden ser agentes también para motivar, incluso a sus hermanos, a sus primos a seguir adelante. Ya que tienen la oportunidad ustedes de hacer este tipo de razonamientos en las clases. Imagínense que, ¿quién diría que en matemáticas podemos estar hablando de esto? Pero es parte del análisis de la formación. Bueno, el último gráfico es el gráfico de líneas, simple de líneas. Este les decía yo que es bien interesante porque también nos permite elaborar más de una línea en un solo gráfico y cada línea de esas representa a un grupo poblacional, a una muestra poblacional. Por ejemplo, en este se representan las notas PAES, creo que son del 2001. Yo todavía no había llegado aquí al colegio, vine el 2003. Ustedes no habían nacido. La mayoría, bueno, nadie de ustedes había nacido. Y quizás sus papás ni se habían conocido. Y fíjense que se representa esas notas en lenguaje 5.5 de promedio, en PAES, 5.17 en el público, en el privado y en el público. Matemáticas 5.51, 5.20 en el público. Sociales 5.68, 5.31 en el público. Y naturales 5.61 y 5.20 en el privado y 5.25 en el público. Un paréntesis aquí. ¿Saben ustedes cuál es el promedio de matemáticas en la PAES, en el del colegio? Manejan esa información ustedes. ¿Alguien sabe? Si no lo saben, se los cuento. Yo una vez leí 7 y algo. en internet. Ajá. Y no sé si era eso o era general, que era como 8.4, pero no me acuerdo. Ese es el promedio de PAES general. Pero el de matemáticas es 10. Imagínense qué carga tienen ustedes, qué responsabilidad tienen. Hay que seguir manteniendo ese promedio. Matemáticas aquí en el colegio es la mejor evaluada. ¿Sabían ustedes? O sea que el trabajo que se hace con ustedes es buenísimo. Y tienen 10 de promedio en las pruebas esas. Bueno, hasta el año 2019 tenía el mayor promedio, matemáticas, aquí en el colegio. 10 redondito. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando llegan a la prueba y los estudiantes de segundo año la sienten súper fácil y llegan a ese promedio. Imagínense, entonces esa es una responsabilidad que tienen ustedes de seguir con eso. Llegar el próximo año, allá al primer año de bachillerato, y seguir metiéndole a esto de la matemática
y salir bien en esa prueba. El año pasado y este año se han llamado avanzo, prueba avanzo. ¿Ya? Así es que les comento eso porque tienen esa responsabilidad. Aquí se representan los dos niveles, privado y público, de la PAES. Miren, en el privado es más alto. En ese tiempo el colegio todavía no tenía mucha presencia, pero yo recuerdo que vine el 2003. En 2004 ya me metí de lleno, el 2005 comencé a motivar porque ya estaba el programa de jóvenes talentos. Y fíjense que ya entraron los primeros en ese año. Hay una niña que ya está por graduarse de médico, que entró en esos años, no sé si fue el 2006 o algo así. Entró a séptimo grado. Y esa cipota de ahí estuvo compitiendo y salió becada para la Universidad Nacional, creo, a medicina. Y yo creo que ya está por salir o ya salió, no sé, pero ya es una doctora. Y desde ese tiempo comenzó a subir, fíjense el nivel aquí en el colegio. Y hoy estamos trabajando porque no es solo trabajar para llegar hasta ahí. Hay que trabajar para mantenerse en esa posición porque los otros quieren estar también ahí. Entonces no es fácil mantenerse. Por eso es que les digo a ustedes, esfuércense, esfuércense y no se queden con dudas. A mí pregúntenme todo lo que tengan que preguntarme de esto. Y yo voy a hacer todo lo posible de aclararles esas dudas para que en el bachillerato ustedes sean de los mejores y de las mejores. Y vean, en el privado, y esto fíjense que es triste porque en el privado siempre ha sido mayor, ¿verdad? Y en el sector público inciden un montón de variables para que no sea tan bueno. Aunque hay instituciones públicas que son muy buenas, pero depende de quién las dirija. Pero tristemente es el sector con más olvidado. El privado, no crean ustedes que todo lo privado es bueno, porque hay unos colegios que de verdad sirven para quitarle el dinero a las familias. Y eso es muy parecido a vender artículos, uno de buena calidad y otro de mala calidad, y casi al mismo precio. Pues llega uno y compra una cosa china y compra una cosa hecha, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón, casi al mismo precio. La china le va a durar la mitad del tiempo del otro. Y en educación es algo parecido. Hay colegios que no enseñan para nada, muy poco. Es más, para mí no debería ser ni colegio, son dos casas de una colonia que han unido y las aulas son de, ¿qué? O 6, 7 metros cuadrados, ¿verdad? No es como nuestro colegio que tenemos unas aulas súper amplias, pues, y recursos, ¿verdad? Más recursos, limitados porque no tenemos todo lo que quisiéramos tener para ofrecerles algo mucho mejor a ustedes. Pero hacemos lo que podemos para ofrecerles lo que les damos, ¿no? Y porque queremos que sigan siendo de los mejores en el país. Y si ustedes se lo proponen, ese deseo se va a hacer realidad. Entonces, miren cómo está la curva, la línea del sector privado más arriba que la del sector público. ¿Cómo se representa esta información? Ahí están los datos y ahí está la representación gráfica. Bueno, chicos, llegamos casi al final. No sé si hay preguntas, algún comentario final. Recuerden, siempre es un placer estar compartiendo con ustedes. Este trabajo a mí me apasiona y yo, bueno, todos quisiéramos que ustedes escucharan y que siempre decidieran hacer y ser de los mejores en el país para darle algo mejor al país. ¿Algún comentario?